Hola mi gente linda de YouTube, muchísimas gracias a todos por estar aquí nuevamente en el canal. Mi nombre es Michael Blanco, esto se llama Aeolus Fragrance. El video del día de hoy trata de dos aspectos fundamentalmente. Primero, voy a compartir con ustedes una lista de 10 perfumes que van a estar de por vida en mi colección. Segundo, les voy a decir quién es el ganador de este sorteo que lo hice en el video de la semana pasada. Dior Sauvage Elixir. Como se dan cuenta, aquí no solo está la miniatura de Dior Sauvage Elixir, también hay otras sorpresas. ¿Quieres saber todo lo que hay aquí? ¿Quieres saber cuáles son 10 de mis perfumes que van a estar de por vida en mi colección? Quédate ahí, no te vayas, que estamos de vuelta ya mismo después de la intro. Esta lista de fragancias de por vida en mi colección es una mezcla de perfumes que tienen algún tipo de significado en mi vida, que conozco desde que soy adolescente, algunas, y otras son perfumes que sencillamente me encantan, que no puedo dejar fuera de mi lista de por vida. Próximamente les puedo hacer una lista, un top de perfumes favoritos en mi colección, que esto es otro tema. Vamos a comenzar este video del día de hoy con un perfume que sencillamente me encanta y conozco desde que soy un adolescente. Estoy hablando de esta fragancia de la casa Issey Miyake que se llama L'Eau de Issey Pour Homme, y esta colonia es un perfume delicioso, una bomba cítrica que tiene acordes como bergamota, tiene lima ácida, pero por sobre todo aquí ese golpe primario fundamental es el yuzu, un perfume muy diferente que va a tener en el centro acordes, digamos, florales, algo especiado, y en el fondo maderas, va a tener ámbar, almizcle, una fragancia fabulosa. Me encanta. Esto lo usaba cuando iba por sobre todo la secundaria, el preuniversitario, para todo momento, toda ocasión del día. Para aquellos entonces no tenía muchísimo de dónde elegir, y esta fragancia, aunque era de las poquitas que tenía, estaba en mi top sin lugar a dudas. Aún me encanta, y esta es mi primera recomendación para ustedes en este video del día de hoy. Seguimos ya un poco quizás en este orden cronológico, ya para cuando tenía 15, 16, 17 años, que comenzaba a tener mi noviecita, a tener poco más de relación con las chicas, porque siempre fui muy tímido. Tenía un perfume que estaba en mis favoritos para estos encuentros con mi novia del momento. Estoy hablando de Dolce & Gabbana The One EDT. En este momento el que conservo, el que más me gusta, es el Eau de Parfum, que aunque no tiene ese rendimiento esperado, es una fragancia que tiene un olor fabuloso. Esto va a tener ámbar amarillo, va a ser un perfume resinoso, un poco dulce, especiado sobre todo a madera, una fragancia masculina. La mayoría de las chicas adora, les encanta este olor. Esta es otra de mis recomendaciones para ustedes. Perfume que me encanta, siempre va a estar en mi lista, aunque no dure mucho. 3-4 horas que me pueda durar esta fragancia para una cena va a venir de maravilla porque huele genial. Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum es otro de mis perfumes que siempre voy a tener en mi colección, familia. Tierra de Hermes, también el Eau de Toilette, es este siguiente perfume, y es de lo más gentleman, de lo más caballero y elegante que tengo en mi colección. Un perfume que además es súper versátil, te lo puedes poner para cualquier momento, ocasión, formal, semiformal, oficina. Es una fragancia fabulosa. Además, es el perfume que más me han dicho que queda muy bien con mi pH. Adoro esta fragancia. El perfumista es Jean-Claude Ellena, y esto va a tener en el comienzo unos acordes de pomelo, toronja. Vamos a encontrar en el centro fondo patchouli, cedro. Podemos encontrar también aquí vetiver como uno de los acordes fundamentales. Una fragancia exquisita. En el año 2007 este perfume cogió premio a mejor fragancia del año. Perfume extremadamente masculino, delicioso,
amaderado, tiene ese acorde de vetiver espectacular, de lo mejor que hay en la perfumería moderna, no le quepa duda. 212 Sexy Men de Carolina Herrera es mi siguiente perfume, aunque hoy en día reconozco no es de mis ADN, de mis olores pues favoritos. Este perfume sí tiene un significado muy especial en mi vida. Por primera vez, tendría de unos 22, 23 años, esta fragancia tuve la oportunidad de comprarla en una tienda con mi propio dinero. Entrar a una tienda, elegir de todos los perfumes mi favorito, el que más me gustó en el momento y poderlo pagar con mi propio dinero de mi trabajo. Eso significa este perfume para mí, que tiene un olor rico, muy bueno, pero tiene un detalle particular y es el performance, es digamos la duración de esta fragancia que no es la ideal. Fue creado por Alberto Morillas y Rosendo Mateu, dos cracks de la perfumería. Hoy en día vamos a encontrar especias, algunas flores y en el fondo entonces vamos a encontrar los acordes amaderados, masculinos, sexy, esta nota dulcecita un poco como vainilla, tiene ámbar, tiene almizcle. Es un perfume realmente que huele rico con ese pequeño detalle de la duración. Para mí particularmente, este es un perfume que voy a tener siempre por su significado en mi vida. Armani Code, el EDT, el de toda la vida, el perfume original. Esta fragancia que usaba ya en mi época más de joven, de universitario, y me encantaba ponérmelo para salir a las discotecas, a los centros nocturnos, a los clubs. Este es un perfume que me resultó muchísimo. A las muchachitas les encantaba el olor de esta fragancia. Hasta hoy en día pienso que las mujeres, pero por sobre todo las mujeres de mi edad, tienen muy buenos recuerdos de este perfume porque se usó muchísimo en la época. Y esto va a romper con un cítrico, lo de siempre, digamos bergamota, el limón, no sé, la mandarina. No se va a notar mucho porque inmediatamente vamos a sentir esa batonca, ese anís estrellado, esas maderas que va a tener esta fragancia para darle el sexy, la parte un poco especiada. Esto es una fragancia masculina. Ya les digo, hoy en día aún pienso en las mujeres, les encanta el olor, el ADN de esta fragancia. Armani Code Eau de Toilette es otro de esos perfumes que va a estar siempre conmigo. Dior Intense, esta es mi tercera botella de esta fragancia. Las dos anteriores fueron la fórmula del 2011, pero ya hoy en día es un poquitico más difícil y costoso de conseguir esta fórmula. Yo sinceramente no le veo muchísima diferencia entre una y otra. Sigue siendo un perfume espectacular, súper masculino, sexy. Esto va a tener aquí el almizcle ambreta, que es almizcle de origen vegetal. Vamos a encontrar aquí cedro de Virginia, vetiver y ese iris fabuloso. Yo creo que este es el perfume donde el iris está mejor empleado de todas las fragancias que hay hoy en día en el mercado. Este iris va a tener una vibra un poco de cosmético femenino, de lipstick, de lápiz labial, que le va a dar ese acorde muy necesario, muy sensual al perfume como dulce. Un perfume fantástico. Este es otro de mis favoritos, Dior Intense de la casa Christian Dior. Blue de Chanel es mi siguiente perfume. La primera vez que olí este ADN de la casa Chanel fue hace varios años ya mediante un regalo de alguien muy especial. Hoy en día conservo el Parfum, que es el último flanker lanzado por la casa. Todos estos perfumes son muy versátiles, muy elegantes, hechos para el éxito. Lo puedes usar en cualquier situación, cualquier evento. Es un perfume extremadamente versátil. Huele además fantástico, una fragancia exquisita a mi criterio. ¿Qué puedo decir que ustedes ya no sepan del Blue de Chanel? Esto va a tener los cítricos, va a tener menta, lavanda, Isoy Super. Esto va a tener madera, una fragancia realmente deliciosa. Me encanta este perfume, siempre lo voy a tener conmigo por lo que significa. Además que es un aroma, un olor de mi favorito. Blue de Chanel, en este caso Parfum, es mi siguiente fragancia de esta lista. Milésima Imperial fue el perfume que me abrió los ojos a la perfumería de nicho. Esta fue mi primera fragancia de nicho. Me la regaló mi madre por allá por el año 2011.
Creo que fue debido a mi graduación de la universidad. Y esta es una fragancia que me encanta, chispeante, con mucha luz. Esto va a tener acordes afrutados, también acordes cítricos, marinos, tiene sal de mar, almizcle, madera. Un perfume excepcional, sobre todo para los meses de primavera y verano. Intenso calor, ocasiones elegantes. Esto es un perfume para ti. Milésima Imperial de la casa Creed. Una cosa exquisita. Pure Havana de la línea Amen de la casa Thierry Mugler es mi siguiente perfume, y este también además es una recomendación. Para mí, este es el mejor perfume de diseñador con base tabaco que hay en el mercado. Esto es una delicia. Es tomar este ADN Amen de Thierry Mugler, agregarle vainilla, agregarle cacao, agregarle tabaco y miel, y vas a hacer esta maravilla de Francia súper masculina, deliciosa, además duradera, espectacular para los meses más fríos del año. Pure Havana Thierry Mugler es otra de esas fragancias que seguro voy a tener de por vida en mi colección. Este me encanta. Elysium de Roja Parfum. Perfumista aquí es Roja Dove, y qué clase. Para mí, este perfume que están viendo aquí es el mejor fougère del mercado. Entiéndase por fougère, que viene del francés, significa helecho, a un perfume verde, aromático, poco musgoso, también una fragancia fresca, no se habla más. Esto tiene una descripción de notas súper extensa. Yo te recomiendo, sobre todo, ve a un lugar donde exista este perfume y lo puedas probar. Hazme caso, por favor, en esta. Pruébate este perfume que es una delicia, súper duradero, es súper. En todos los aspectos, todos los niveles, esto es un 10 de 10. Uno de mis fragancias favoritas, Elysium de Roja Parfums. Bien, familia, vamos a lo otro que estoy seguro ustedes también estaban esperando. Y es el anuncio del ganador del sorteo del video que hice la semana pasada, la reseña del Sauvage Elixir. Estoy primeramente súper agradecido con todos ustedes por el feedback, por los comentarios, por los perfumes que me pusieron ahí en los comentarios que ustedes están usando. Hay algunos que ni siquiera conozco, solo les agradezco muchísimo. Como les prometí, dentro de este paquete iban a haber algunas sorpresas, y aquí tenemos un perfume nuevo de Calvin Klein, se llama Calvin Klein Man. Tenemos por supuesto la miniatura de Elixir Dior Sauvage. Tenemos aquí un decan de Dior Sauvage, el Eau de Toilette. Tenemos un perfume de cedro de la casa Loewe. Está Villain y King, también unos samples de Pidan Pedro, que es otro perfume, digamos, de autor. Y tenemos especial un decan de la casa Mancera Oud Lemon Mint. Un paquetico creo bastante justo, en agradecimiento con ustedes por participar de mi sorteo. El ganador se llama Edwin Gámez, y este fue el comentario que me dejó. Es un fiel seguidor del canal y estuve usando uno primero de mis perfumes favoritos. Acabo de hablar de él justamente, y este señor además se compró este perfume gracias a una de mis reseñas. Muchísimas gracias Edwin Gámez por ser parte de la familia. Vienen muchísimos más sorteos, por supuesto, en mi canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!